Amén, hermanos, Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Damos gracias a Dios porque este mes estamos celebrando, mis hermanos, el amor de nuestro Dios, el amor con el que hemos sido amados cada uno de nosotros, un amor incondicional. Y damos gracias a Dios, mis hermanos, porque lo mejor de todo, como diría Juan Wesley, es que Dios está con nosotros para bendecirnos, para ayudarnos, para guiarnos, para consolarnos, hermanos. Quiero que me acompañe el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículo 40 al 45. Dice la palabra de Dios: vino a él un leproso, rogándole e hincada la rodilla, le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo: mira, no digas nada a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que Jesús ya no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba afuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Qué hermoso, mis hermanos, es tener un encuentro con la gracia de Dios, es tener un encuentro con Jesucristo. Eso despierta nuestra esperanza, hermanos. Y son muchas las dificultades y aflicciones que pueden sobrevenir a nuestras vidas, hermanos. Pero es precisamente en dichas circunstancias en las que la misericordia de Dios se puede ver más presente, más en nuestras vidas, hermanos. Podemos ver la acción de Dios en nuestras vidas, como lo podemos ver en este hombre, en quien estaba en una condición miserable, desesperada, y que es incapaz de salir de ella por sí mismo. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido así, mis hermanos? Nos hemos encontrado en esta condición de desespero, no sabemos qué hacer. En los tiempos de Jesús, la palabra lepra, mis hermanos, era usada para una gran gama de enfermedades de la piel. Algunas de estas enfermedades eran tan contagiosas y no tenían cura conocida, mis hermanos, y es por eso que se les temía tanto. Algunas eran altamente contagiosas, así que la ley requería que las personas fueran aisladas, que las personas se apartaran y vivieran en lugares aislados. Y aquellas personas que se encuentran en esta condición desesperada tenían que gritar, mis hermanos: inmundo, inmundo, para que las personas los reconocieran y no se acercaran a ellos. Ellos tenían que estar a una distancia como de 50 pies de las otras personas. Pero cuando la Escritura nos narra, mis hermanos, está claro que este hombre que vino a Jesús traspasó el límite de esos 50 pasos, porque dice la palabra que Jesús lo tocó, mis hermanos. Está claro que Jesús rompió el suyo al tocar a este hombre leproso, a quien nadie se atrevía a tocar, por temor a ser contagiado, mis hermanos, por temor a ser contaminado. El leproso no podía hacer nada para cambiar su situación. Igualmente nosotros no podemos hacer nada para cambiar nuestra situación, hermanos. Pero él sabía lo que tú y yo sabemos también. Él sabía, mis hermanos, que solo Cristo puede tener misericordia de él. Solo Cristo puede tener misericordia de él. Solo Cristo puede tener misericordia de nosotros. Cristo que nos conoce perfectamente, hermanos, y se acerca a nuestra necesidad. Se acerca a donde está el necesitado, a donde está aquella persona rechazada, aislada, apartada, separada de su familia, separada de la iglesia, separada de todos, porque es una persona que puede contaminar a otros. Seguramente, hermanos, esta persona ya había escuchado de Jesús, ya había escuchado lo que Jesús podía hacer en otras vidas. Pero ahora era momento de ver lo que Jesús podía hacer en su vida. Y cuántas veces nosotros nos convencemos de que Dios es poderoso, hermanos, de que Dios puede hacer un milagro en otra persona, pero nos hemos convencido que Dios no puede hacer un milagro en nuestras vidas.
Y muchas veces no nos atrevemos a pedir algo semejante, mis hermanos, como que el Señor venga y nos limpie, venga y nos toque, venga y cambie nuestra circunstancia. Este hombre había escuchado de Jesús. Y dice la Biblia que la fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios, hermanos. El día de hoy escuchamos tantas noticias que pueden paralizar nuestro corazón, que pueden paralizar nuestra fe, que pueden ahogar nuestra confianza en Dios. Escuchamos las noticias acerca de la economía, acerca de la falta de trabajo, acerca de tantos contagios. ¿Y qué produce en nosotros, hermanos? Temor. ¿Qué produce la sociedad? Temor. ¿Pero qué produce el Evangelio? El Evangelio produce esperanza. Y es la esperanza la que nos lleva a Cristo, hermanos. Es la esperanza la que nos hace ver que algo podemos encontrar en Cristo. La esperanza nos lleva a tener oportunidad. ¿Y qué oportunidad es la que este hombre tuvo, mis hermanos, de ver a Jesús de cerca? Él había escuchado, pero ahora mira a Jesús de cerca. Ahora Jesús va pasando cerca de donde él se encuentra, mis hermanos. Y eso trajo una gran expectativa, una gran esperanza. Y este hombre vino a Cristo y lo hizo de una forma humilde, pero con convicción, hermanos, con fe. Entonces, ¿cómo nos hemos de acercar nosotros a Cristo? Con humildad. Con humildad, mis hermanos. Con humildad y con fe. Y podemos ver la declaración que este hombre hace, dice el versículo 40. Si quieres, puedes limpiarme. Puedes limpiarme. Este hombre cree, no solo en un sentido general, no solamente en que Dios puede hacer las cosas, él cree que Dios puede hacer algo en su vida. Si quieres, puedes limpiarme. Se aplicó el poder de Dios a él mismo, mis hermanos, en particular en su necesidad. Dijo el salmista, a ti clamé y me sanaste. Este hombre está clamando, mis hermanos, por él, por su necesidad. Para el leproso no hay duda. Él no considera, ya he visitado a otras personas, he visitado a otros doctores, ahora voy a ver qué pasa con Jesús. Él no considera, mis hermanos. Él cree. Él sabe, mis hermanos, que Jesús tiene el poder. Él sabe que Jesús tiene el poder para cambiar su circunstancia, para cambiar su situación. Su única preocupación y la nuestra tiene que ser, ¿Jesús usará su poder en mí? ¿Jesús me mirará a mí? ¿Jesús me bendecirá a mí? Su fe en el poder de Jesús, mis hermanos, es absoluta. Él está listo para aceptar lo que venga de Jesús. Así que su fe es suficientemente profunda para dejar en Jesús la perfecta libertad para actuar como Él quiera. Si tú quieres, si tú eliges, puedes limpiarme. Esa es nuestra fe. O de repente tenemos una fe, mis hermanos, que ponemos condiciones. Señor, si soy tu hijo, si te sirvo. No, mis hermanos. Aquí viene un hombre postrado, arrodillado, rendido a los pies de Cristo, que le dice, Señor, confío perfectamente en ti, en tu poder, en tu soberanía. Si tú quieres, Señor, si tú eliges sanarme, tú puedes hacerlo. Y esa es la fe, mis hermanos, que Cristo requiere de cada uno de nosotros, que nos acercamos al trono de la gracia. Y no es extraño, mis hermanos, que cuando Jesús hace un milagro, cuando esta persona es sana, Él no lo toma como algo normal. Ahí vemos la dimensión de su fe, que siempre, mis hermanos, Él ha tenido. Una fe que debe difundirse, una fe que debe extenderse, una fe que debe llevarse a otras personas, a todas partes, porque estaba totalmente convencido del poder de Jesús. Una cosa es tener fe en un sentido general, pero otra cosa es realmente tener fe en que Jesucristo puede obrar en nuestras vidas. Recuerda a Marta, hermanos, cuando Lázaro, su hermano, muere y Jesús no está presente, pero cuando Jesús llega, dice la Escritura que su hermana Marta sale a recibirlo y le dice, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto.
Mas sé también ahora, Señor, que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Pero ¿cuál fue la actitud de Marta, hermanos? Cuando Jesús dijo, quita la piedra. Marta dijo, hace 4 días, Señor, dije de ella. Marta tenía fe, sí, pero no creía que Jesús iba a levantar a su hermano de entre los muertos. Y muchas veces nosotros tenemos fe, mis hermanos. Pero ¿qué es lo que Jesús le dijo a Marta? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Dios quiere, mis hermanos, y está pidiendo una fe auténtica, una fe absoluta en el poder de Jesús, en el poder de Dios, para poder ver su gloria. Yo creo que nuestra oración y deseo es ver la gloria de Dios, es ver el poder de Dios, pero tenemos que creer. Porque dice la palabra de Dios, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Este hombre se acerca, mis hermanos, confiando y creyendo en que Jesús puede sanar su vida, puede limpiar su vida, puede cambiar sus circunstancias. ¿Qué hemos de esperar tú y yo cuando nos acercamos a Cristo? Solo Marco menciona lo que Jesús hace, mis hermanos, esa imagen de Jesús que nos asombra, que nos maravilla. Dice que Jesús fue movido a compasión y le tocó. Algo que no se podía hacer, Jesús lo hizo, mis hermanos. Jesús tocó a este hombre leproso, habló con él y le entregó su libertad para ser enteramente integrado a la sociedad. La sociedad que lo había apartado, la religión que lo había aislado, la familia que lo había dejado, hermanos. Pero Jesús le entrega nuevamente su libertad. Gracias a Dios, porque cuando Dios viene a nuestras vidas, hermanos, y quita nuestros pecados, los arroja a lo profundo de la mar, nos integra y nos entrega su libertad. A diferencia de los rabinos, quienes evitaban el contacto con los leprosos para no ser ceremonialmente impuros, Jesús expresa compasión por medio de un gesto físico, mis hermanos. Que Jesús tocara a un leproso es extraño, pero esta es la forma en que Jesús nos muestra su cercanía con nosotros, con nuestras necesidades. ¿Quién más iba a acercar a este hombre leproso? ¿Quién más lo iba a ayudar, hermanos? Nadie. Pero Jesús es nuestro ayudador. Jesús se acerca a nosotros en nuestra necesidad. No hay barrera que Jesucristo no atraviese, mis hermanos, para acercarse y para ayudarse a aquellos que se acercan a Él. Cuando tú y yo nos acercamos a Jesús, ¿cómo lo hacemos? ¿Lo hacemos con expectativa? ¿Lo hacemos confiando en su poder? ¿Lo hacemos sin temor, hermanos? ¿Lo hacemos sin dudar? ¿O cómo nos acercamos a Jesús? Este hombre se acercó a Jesús con una actitud humilde, reconociendo al Señor, pidiendo en su voluntad. Y la respuesta de Jesús es, sí quiero, sé limpio. Entonces Jesús quiere, pero tú quieres acercarte a Él, tú quieres confiar en Él, tú quieres esperar en Él, tú quieres ver su gloria. Jesús sí quiere. Pero la pregunta es, ¿yo quiero? Y sí quiero es la respuesta de Jesús, mis hermanos. Aquellos que nos acercamos a Él, aquellos que realmente queremos ver su gloria y su poder en nuestras vidas. Nuestro Dios está siempre dispuesto a otorgar sus favores a quienes estén dispuestos a ponerse bajo su voluntad. El leproso, mis hermanos, se había referido al poder de Cristo, y Cristo muestra de qué manera actúa su poder en aquellos que se acercan a Él, en aquellos que confían en Él. Y Jesús dijo, queda limpio, completamente limpio, queda limpio. Al instante la lepra le dejó, mis hermanos, y aquel hombre quedó completamente limpio y sin rastro alguno de aquella terrible y horrible enfermedad que lo consumía poco a poco, y lo más seguro es que este hombre muriera, mis hermanos. Pero Jesús le dijo, queda limpio. Limpiar al leproso indica restaurarlo. Restaurar, mis hermanos, al pecador a la comunión con Dios y con las personas.
Y lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas es restaurarnos. Es restaurarnos hasta que nuevamente volvamos a su casa y lo adoremos y le ofrezcamos alabanza y adoración, hermanos. Este hombre no lo podía hacer porque estaba aislado, estaba separado de todos. Pero Cristo viene, mis hermanos, y lo restaura. Gracias a Dios porque un día Cristo llegó a nuestras vidas y nos restauró, nos sanó, nos perdonó, nos dio una familia y nos dio la oportunidad de servirle, hermanos. Gloria a Dios. Y finalmente el leproso está tan agradecido que no puede parar de decirle a la gente: estoy limpio, Cristo me limpió, Cristo me sanó. Y hay algo que tú y yo podemos hacer, hermanos, y es testificar de la obra de Cristo en nosotros. Muchas veces decimos que yo no sé predicar. Quizás no sepas predicar, pero tú tienes una predicación. Y es la obra de Dios en ti, es lo que Cristo ha hecho en ti. Hemos de estar conscientes, mis hermanos, de las grandes cosas que Cristo ha hecho en nosotros y por nosotros. Y que nuestra oración pueda ser una oración de gratitud por todas aquellas grandes y maravillosas obras de Cristo en nuestras vidas. La mayor parte de la gente, mis hermanos, se siente atraída hacia Jesús por sus milagros, por lo que Jesús hizo, mis hermanos, en otras personas, y frecuentemente fallan en ver la dimensión espiritual más profunda. Es por eso que Jesús le dice en el versículo 44, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Lo que Cristo, mis hermanos, está pidiendo a este hombre, y lo que Cristo no quiere, mis hermanos, es que la gente se confunda, que la gente llegue buscando su milagro sin buscar a Cristo. Lo más importante es Cristo, es el mensaje de salvación, pero la gente viene por su milagro. Claro que Dios sigue haciendo milagros, claro que Dios hace milagros, hermanos, porque Dios es misericordioso. Pero la razón por la que nos hemos de acercar a Él es por lo que Él es. Jesús le ordena a este hombre leproso que siga las instrucciones del Antiguo Testamento referente a la limpieza de los leprosos y que lleve la ofrenda al sacerdote, que era la persona que iba a testificar que él estaba completamente sano. Pero la publicidad, mis hermanos, de aquel milagro podía impedir la misión de Cristo y desviar la atención de la gente de su mensaje. Pero Marcos nos dice qué sucedió. Dice que este hombre quedó tan maravillado, quedó tan asombroso, mis hermanos, por el milagro, que desobedeció la orden de Jesús. Y como resultado de esto, Jesús tuvo que llevar su ministerio a zonas fuera de la ciudad. Este hombre estaba inundado de gratitud. Este hombre hizo exactamente lo que Jesús le pidió que no hiciera. Pero no lo podemos culpar, hermanos. Es un hombre que está agradecido. Testifica a cuando se topa en el camino de lo que Cristo ha hecho en sus vidas. El leproso ya no fue más leproso. Cristo lo limpió completamente. Igualmente a nosotros, mis hermanos, Cristo nos ha limpiado. Y Cristo nos pide que vivamos una vida alejada del pecado. Pero si nos hemos alejado de Cristo, si nos encontramos aislados, hermanos, podemos reconocer nuestra condición, podemos acercarnos a Dios con humildad y como este hombre, mis hermanos, decirle: si quieres puedes limpiarme, si quieres puedes restaurarme. Pero tenemos que reconocer nuestra condición, tenemos que reconocer nuestra incapacidad. Y tenemos que acercarnos a Dios llenos de esperanza, hermanos, confiando en su bondad. El toque de Jesús parece imprudente, porque tocar a un leproso contaminaría a Jesús, tanto física como espiritualmente. Sin embargo, mis hermanos, en este caso, Jesús es quien contagia al leproso de su sanidad, de esa sanidad divina, mis hermanos.
El leproso no contagió su impureza a Jesús, sino que Jesús contagia su sanidad y santidad al leproso y lo hace limpio física y espiritualmente. ¿Qué podría decir Jesús acerca de tu compasión? ¿Qué podría decir Jesús acerca de mi compasión? ¿A quién estoy tocando yo? ¿A quién estoy dispuesto a tocar yo? Me tomo un tiempo, hermanos, para permitir que Cristo me mire, que Cristo me examine, que Cristo me conozca, que Cristo se detenga sobre mí y escucharlo decir, yo quiero, yo elijo sanarte, yo elijo limpiarte. Tenemos que anhelar la bendición de Dios, hermanos. Y para terminar, les comparto el segundo libro de Reyes, capítulo 5. Dice el versículo 1. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Este hombre era valeroso en extremo, pero leproso. Había algo, mis hermanos, que Naamán no podía cambiar. Quizás era un hombre diestro, inteligente, valeroso, un excelente líder para la nación de Siria, pero era leproso. Y la lepra, mis hermanos, quizás él se lo ocultaba pues con su uniforme, quizás buscaba la forma de cubrirse, de protegerse, pero tarde o temprano esta lepra, mis hermanos, iba a ser manifiesta. Y lo que le esperaba a Naamán era aislarlo. Dice el versículo 2, y de Siria había salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señor, si rogare mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Si rogare mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. ¿Qué tenía que hacer Naamán? Rogarle. Pero Naamán, mis hermanos, no estaba acostumbrado a rogar. Naamán no estaba acostumbrado a pedir favores. Naamán no estaba acostumbrado, mis hermanos, a humillarse de tal forma de tenerle que rogar a una persona. Y dice el versículo 8, cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Gloria a Dios, hermanos. Qué gran privilegio la que tiene Eliseo. Dice el versículo 9, y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando yo en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Naamán, mis hermanos, ya tenía un plan de cómo él iba a ser el profeta para sanarlo de su lepra. Dice el versículo 12, Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré limpio también? Y se volvió y se fue enojado. ¿No le pareció la indicación que le dio el siervo de Dios para recibir su milagro, para ser sanado de su lepra? Quizá Naamán quería ser sanado de su lepra, pero no le pareció la forma como Dios lo iba a hacer. Y muchas veces nos sucede a nosotros, hermanos. Queremos que el Señor nos cambie, que el Señor nos limpie, pero no estamos dispuestos a pasar por el proceso. No estamos dispuestos a creerle a Dios, no estamos dispuestos a seguir sus indicaciones. Dice el versículo 13, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciéndote, levántate, lávate y serás limpio. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. ¿Cuándo sucedió el milagro, hermanos? ¿Cuándo Naamán fue limpio? Cuando tuvo que bajar su orgullo.
cuando tuvo que reconocer y tuvo que humillarse y tuvo que rogar para que el siervo de Dios lo sanara. Y Eliseo, mis hermanos, representa la presencia de Dios. Tú y yo nos tenemos que acercar a la presencia de Dios. Este hombre reconoció la presencia de Dios en Cristo. Reconoció que nadie más podía tener misericordia de él como Cristo, hermanos. Y él se acercó y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros a rogar al Señor, hermanos? ¿Qué tan dispuestos estamos a reconocer al Señor y reconocer su poder? No seamos como Naamán, hermanos. Seamos como este hombre que era leproso, porque el Señor lo limpió y testificó de su poder. Padre, en el nombre de Jesucristo, tú nos conoces perfectamente, Señor. Tú sabes con qué intención nos acercamos a ti. Tú conoces, bendito Dios, nuestras peticiones desde aún antes que te las digamos. Pero quieres ver, Señor, nuestra fe al expresarle nuestras peticiones y necesidades, Señor. Ayúdanos a tener ese corazón dispuesto, Señor, y a reconocer que tú eres compasivo, que tú eres misericordioso y que tú nos amas, bendito Dios. Y aún en la aflicción o necesidad que estemos atravesando, tú te acercas a nosotros. Gracias, Señor, porque estábamos quizás apartados, estábamos quizás aislados, estábamos ajenos, bendito Dios, a tus promesas. Pero gracias, Señor, porque nos has hecho cercanos en Jesucristo. Gracias, Señor, porque nos has hecho tus hijos y herederos y coherederos juntamente con Cristo. Ayúdanos, Señor, a tener gratitud. Ayúdanos a reconocer tus favores y tus misericordias, Señor. Y ayúdanos a acercarnos cada día más a ti y reconocer que en ti, Señor, hay perdón de pecados, que en ti hay sanidad y hay salvación, Señor. Pero hemos de acercarnos con un corazón dispuesto, Señor, a creer solamente en ti, a confiar solamente en ti, Señor. Quizás el diagnóstico, Señor, no es positivo, no es tan alentador, Señor, pero si tú quieres, puedes limpiarnos, Señor. Oramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús y confiamos en tus tiempos y en tu poder y en tus formas para hacer tu obra en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, vamos a prepararnos para participar de la comunión y como